de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos, como cada primer día de la semana, para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar de los eventos finales. Se acaba el tiempo. En este programa vamos a leer varias citas de la hermana Elena G. de White en su libro Evento de los Últimos Días. Vamos a ver en este programa cómo el Señor ha ido desarrollando las profecías y los eventos finales que están ocurriendo y que van a ocurrir en el planeta. Cómo el Señor nos habla a través de esta profetisa de los últimos eventos que veremos en este mundo. Eventos que ya muchos de ellos han ocurrido y que otros están ocurriendo y que luego vendrán otros que van a ocurrir y que ya fueron advertidos por la hermana Elena G. de White a través de los diferentes libros que ella escribió. Esta profetisa fue llamada por el Señor para dar la última advertencia al mundo a través de las visiones que el Señor le mostró a esta mujer, que el Señor pues le indujo a que ella escribiera, es decir, Elena White tenía visiones, unas 2000 visiones tuvo esta mujer, que el Señor le mostró todos los diferentes eventos que están y que van a ocurrir en el planeta. Esta mujer tuvo el privilegio de que Dios la usó como un medio para avisarnos, para advertirnos de las últimas escenas que se verán en el planeta. Tenemos que creer en los profetas. Creed en los profetas y seréis prosperados, dice la Biblia. Es decir, que un pueblo, una iglesia sin profetisa, sin profeta, pues se disipa y no hay entendimiento. Pero Dios levanta una profetisa para su iglesia, para su remanente, para que entendamos todo lo que el Señor va a hacer en el planeta, todo lo que el Señor va a ejecutar antes de la segunda venida de Cristo. Entonces nosotros, que ya tenemos este privilegio dado por Dios de tener en nuestro medio a una profetisa, para que ella, a través de sus escritos, que no fueron escritos por ella, sino inspirados por el Espíritu Santo, porque ningún profeta escribe por sí solo. Todo profeta escribe lo que el Señor le muestra, y a través del Espíritu Santo, ese instrumento humano, entonces ese instrumento humano puede entonces llevar a cabo todo lo que se le mostró y se le dijo, y pueda entonces enseñarlo al pueblo. Por eso Dios utiliza a los profetas como medio para que conozcamos cuáles son sus juicios, cuál es su sentencia, qué es lo que Dios quiere con sus seres queridos, porque Dios nos ama. Entonces, a través de los profetas, siempre el Señor ha enviado advertencia, juicios, para que entonces se arrepientan y entiendan que ya Él ha emitido una sentencia, un juicio, y que el Señor lo va a ejecutar de acuerdo a cómo lo reciban aquellos que el Señor les envía esos juicios o esas advertencias. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amado Padre, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. Gracias, Señor, para enseñarnos
a creer en los profetas. Te pedimos, Señor, en este momento que nos dirija a través de tu Santo Espíritu y que no seamos nosotros, Señor, lo que hablemos, sino que tu Espíritu Santo sea el que enseñe y muestre la verdad de lo que tú quieres que se conozca. Te ruego por los hermanos, te ruego por tu iglesia, te ruego, Señor, por los enfermos, por los quebrantados, te pido por los televidentes, por aquellos, Señor, que de una u otra forma se están beneficiando de todas las cosas que tú nos permites. Gracias, mi Dios, por acompañarnos, gracias por darnos este privilegio de que podamos hablar, predicar y enseñar tu verdad. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer en el capítulo 6 del libro de Isaías. Vamos a ver cómo el profeta Isaías, que fue llamado, igual que fue llamada Elena G. de White, este profeta llamado Isaías también fue llamado por Dios, porque ningún profeta profetiza sin que Dios lo llame y le dé el mensaje. El profeta no es más que un mensajero de Dios. Entonces, vamos a ver qué ocurrió con el profeta Isaías cuando el Señor le llamó para el ministerio que él llevó a cabo durante estuvo en la tierra. Leemos en el capítulo 6, libro de Isaías, del verso 1 al 13. Isaías ve a Dios. En el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno al otro decían: Santo, Santo, Santo. Es decir, que aquí estos serafines están alabando al Señor que está allí en el templo. El Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Y a la voz del que clamaba, los quiciales de las puertas se estremecieron y la casa se llenó de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Isaías aquí se estremece y está un poco nervioso, es decir, asustado, porque Isaías está delante de Dios y él mismo confiesa que él es impuro, de labios impuros, en medio de un pueblo de labios impuros. Es decir, que él está reconociendo su pecado, está reconociendo quién es delante de Dios. Aquí hay un arrepentimiento del profeta Isaías delante de Dios que está allí en el trono sentado. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa encendida en su mano, tomada del altar con una tenaza, y con la brasa tocó mi boca y dijo: mira, esto tocó tus labios y ha sido quitada tu culpa y perdonado tu pecado. Aquí el Señor perdona todos los pecados de Isaías. Queda perdonado tu pecado. Significa que ya el Señor en ese momento aceptó el arrepentimiento y el reconocer que es pecador a Isaías. Isaías dice que es impuro, de labios impuros. Está haciendo una confesión a Dios en ese momento. Entonces estamos viendo que el Señor entonces envía a este serafín para que le pase un carbón encendido por sus labios y le dice: tu pecado ha sido perdonado. Y leemos en el verso 8 ahora, donde el Señor, después de hacer esto con el profeta Isaías, lo encomienda a una misión de Isaías. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? El Señor está preguntando delante de Isaías: ¿a quién enviaré?
¿quién irá de nuestra parte? El Señor ahora va a hacer una obra a través del profeta, porque Dios lo está preparando para que el profeta Isaías entonces lleve el mensaje que Dios quiere a los gobernantes y a su iglesia. Entonces, leemos en el verso 9 lo que dice la palabra de Dios, y dijo, ve y di a este pueblo. Aquí dice el profeta Isaías, ¿quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí está respondiendo el profeta Isaías, aquí estoy, envíame a mí. De igual manera, cuando Dios nos llama a su redil, a su ministerio, nosotros, tú y yo, debemos clamar y debemos decir lo mismo que está diciendo Isaías. He aquí, envíame a mí. Tú y yo tenemos que estar prestos para hacer lo que el Señor nos mande. Tenemos que hacer el trabajo misionero. Tenemos que predicar a tiempo y afuera de tiempo. Tenemos que enseñar toda la verdad. El Señor quiere que nosotros seamos la trompeta, que seamos el atalaya, que seamos el centinela, que seamos el mensajero, que seamos el discípulo, que seamos el siervo. Dios quiere que nosotros seamos instrumento de Él para llevar el mensaje que Dios quiere, no el mensaje de alguien en particular. No debemos llevar mensaje de nuestros dirigentes, debemos llevar el mensaje de Dios. No es el dirigente quien te dice ve y haz aquello o haz lo otro. Debemos hacer la voluntad de Dios, cumplir lo que Él nos manda, porque Él es quien nos manda a llevar su palabra, a enseñar su mensaje. Entonces aquí el profeta Isaías ya le está respondiendo al Señor y le dice, aquí estoy, envíame a mí. Y dijo, ve y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved bien y no comprendáis, entorpece el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y cierra sus ojos para que no vean, que sus ojos ni oigan, ni sus oídos oigan, ni su corazón entienda, ni se convierta y sea sanado. Aquí el Señor está haciendo una serie de prohibiciones que el profeta tiene que anunciarla. Primero lo va a dejar ciego. Van a tener ojos, van a tener vista, pero no van a poder ver lo que Dios quiere que vean. Van a tener oídos, pero no van a escuchar la palabra de Dios. Entonces, Dios va a cerrar todo entendimiento de su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo se ha portado mal. Su pueblo anda en rebeldía. Su pueblo anda haciendo y cometiendo pecado de mano alzada. Y Dios aquí entonces envía al profeta Isaías a llevar este mensaje. Entonces yo pregunté, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin habitantes, que las casas queden desiertas y los caminos arruinados, hasta que el Señor haya echado lejos a los hombres y la tierra quede del todo desamparada. Aquí el Señor está haciendo un juicio, el Señor está emitiendo una sentencia al profeta Isaías. Dice que va a exterminar a los hombres, que va a dejar la tierra vacía, es decir, desamparada. Así va a quedar el planeta después de la venida de Cristo. Después que Cristo venga y se lleve su remanente, la tierra va a quedar sin hombres, la tierra va a quedar desolada, la tierra va a quedar vacía, la tierra va a quedar en tinieblas. Eso es lo que el Señor está diciendo, la condición en la que va a quedar el planeta cuando Dios pues haga su extraña obra. Entonces vemos aquí que el Señor está pronunciando esta sentencia que ya el profeta Isaías tiene que llevar y que tiene que predicar.
y si quedara en ella la 10ª parte del pueblo, volverá a ser destruida. Pero como cuando cortan el roble y la encina, queda el tocón, así quedará el tronco de ella, la semilla santa. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que va a quedar el remanente, el pueblo de Dios. Después de todo lo que el Señor hará, que destruirá el planeta y los hombres y todo lo que hay en él, va a quedar ¿qué? Dice aquí, la semilla santa, es decir, va a quedar el remanente de Dios. El pueblo remanente de Dios va a quedar, pero no en la tierra, porque va a ser llevado al cielo primero. Es decir, antes de esta destrucción, Dios llevará a su pueblo, ¿a dónde? Al cielo. Es decir, que lo que el Señor está diciendo aquí, que esa semilla santa va a ser preservada, pero no en la tierra, sino que va a ser trasladada al cielo, porque el Señor va a venir a buscar, el Señor Jesús viene a buscar los suyos. A los suyos vino y los suyos no los recibieron, pero ahora el remanente final que Dios apartó, lo que están ya inscritos en el libro de la vida, eso van a ser trasladados al cielo, porque el Señor así lo ha prometido. Es decir, la semilla santa va a ser trasladada al cielo antes de la destrucción total del planeta. Ahora vamos a leer en el libro de Eventos de los Últimos Días, que escribió la hermana Elena G. de White por inspiración divina, no por inspiración de ella, sino del Espíritu Santo. Vamos a leer ahora lo que ella nos habla a través de este interesante libro titulado Eventos de los Últimos Días. Y vamos a leer en el capítulo 8 de Eventos de los Últimos Días. Dice, las ciudades, capítulo 8, Evento de los Últimos Días. Los constructores de la ciudad original. ¿Quiénes comenzaron a construir ciudades? Aquí lo va a hablar la hermana White. ¿Quién comenzó a construir ciudades? Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Había escogido primeramente el oficio de labrador. Es decir, Caín era primero agricultor, labrador de la tierra. Ese fue su primer oficio que Caín practicó y hizo. Luego toma otro oficio y ahora la hermana White lo va a describir. Dice que era labrador y luego fundó una ciudad a la cual le dio el nombre de su hijo mayor. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado, para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. Y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. El Dios de este mundo es Satanás y la riqueza, es decir, Satanás y el dinero, porque el dinero es la raíz de todos los males. Por eso, aquí la hermana White está hablando de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. No está hablando del Dios todopoderoso que reina en el cielo, está hablando de Satanás, está hablando del gran transgresor de la ley de Dios, el que la violó en el cielo, Satanás, que peca en el cielo y viola la ley de Dios y es arrojado del cielo a la tierra. Y él aquí, entonces, después que Adán y Eva pecaron, pues se convierte en el Rey Supremo del planeta y que tiene dos formas de gobernarnos, a través de los hombres y a través de las riquezas, que son las dos vías que Satanás está usando para dominar y para doblegar al mundo a sus pies. Durante el tiempo de los descendientes de Noé, continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos.
Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían con constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre tan estupenda que fuera la maravilla del mundo. Aquí los hombres ya se han retirado, los hombres se han alejado de Dios, ya están en las manos de Satanás. Ya quien gobierna al hombre no es Dios, sino Satanás, a través del poder que le da y del dinero que le facilita para que gobiernen. Es decir, el primer constructor fue Nimrod, bisnieto de Noé. Es decir, que allí vemos ya a un hombre que está siendo usado por Satanás con riqueza y poder para entonces llevar a cabo una empresa que Dios no aprobó y que no tenía la aprobación de Dios, como lo fue la construcción de la Torre de Babel, donde Dios confundió el idioma. Es decir, allí esta empresa comienza, pero Dios no la ha aprobado. Dios no aprueba este tipo de construcción. ¿Por qué? Porque se han levantado para entonces ellos exhibir su poder delante de Dios y desde ahí desafiarlo. Eso fue lo que hicieron, lo que estaban construyendo la Torre de Babel, que desde esa empresa entonces se levantaron contra Dios. Entonces las ciudades son semilleros de vicio. Hoy lo vemos, hoy lo estamos viviendo. Las ciudades son semilleros de vicios, de todo tipo de vicios. No hay nada que quede fuera. Todo está ya pues contaminado en las ciudades. Todo fue contaminado y está siendo contaminado. Entonces dice en la página 113 de Eventos de los Últimos Días: las ciudades son semilleros de vicio. La persecución de los placeres y las diversiones se centraliza en las ciudades. Muchos padres que se establecen en la ciudad con sus hijos, pensando darles mayores ventajas, se desilusionan y demasiado tarde se arrepienten de su terrible error. Las ciudades de nuestros días se están volviendo rápidamente como Sodoma y Gomorra. Los muchos días feriados estimulan la holgazanería, los deportes excitantes, el asistir a los teatros, las carreras de caballos, los juegos de azar, el beber licores y las jaranas estimulan todas las pasiones a una actividad intensa. La juventud es arrastrada por la corriente popular. Entonces me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confusión y crímenes y que todas estas cosas aumentarán hasta el fin de la historia del mundo. En el mundo entero las ciudades se vuelven semilleros de vicio. Por donde quiera se ve y oye el mal. En todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y a la disipación. La hermana White aquí en este escrito está haciendo una radiografía de lo que estamos viviendo. No solamente lo que estamos viendo, sino de lo que está viviendo la familia. Hoy los padres salen de los campos para irse a los cinturones de miserias en las ciudades, para llevar a sus hijos, para darle una mayor educación, para que entonces allí se hagan profesionales, pero lo están alejando de la bendición, lo están sacando de un hábitat natural que Dios puso para ellos, para que se desarrollaran en armonía con el cielo y que estuvieran en comunión con Dios. Hoy lo sacan de allí, de esa bendición, para llevarlo a una prisión, para llevarlo a una maldición, como es vivir en las ciudades.
En las ciudades es como si estuviésemos en una cárcel, como si estuviésemos allí encerrados. Allí hay que vivir cerrado. ¿Por qué? Porque los vicios, los crímenes y todas las depravaciones que hay en las ciudades hace que vivamos encerrados como si estuviésemos en una cárcel. Hoy cualquier vivienda en la ciudad tiene tantos hierros como lo tiene una cárcel. Y decimos, los presos están en la cárcel, pero ¿y usted? También está en una cárcel, encerrado. Usted vive su vida encerrado, bajo angustia, bajo crímenes, bajo vicios, bajo todo tipo de depravación. Entonces, las ciudades no son seguras. Las ciudades son centros inseguros donde nuestros hijos se pierden. ¿Por qué? Porque allí los días de fiestas lo utilizan para beber, para bailar, para divertirse, para jugar, para andar en deporte extremos, para ir al teatro. Es decir, en la ciudad lo que tenemos es fuente de contaminación. Sus hijos van a la ciudad y realmente en la ciudad pues lo que consiguen es la perdición. ¿Por qué? Porque allí ni siquiera. Entonces vemos que el Señor pues nos amonesta cuando estamos en la ciudad y hacemos las cosas contrarias a lo que Dios nos indica. Hoy vemos grandes fracasos de familias que se van a la ciudad y allí se pierde toda la familia. ¿Por qué? Porque en medio de los vicios, en medio de las depravaciones de la sensualidad, en medio de los placeres, en medio de las fiestas, en medio de los días feriados que hoy se ha inventado el hombre, porque el hombre se ha inventado los días feriados. Los días feriados no están aquí en la Biblia. El Señor solamente nos llama a detenernos un día y es el Santo Sábado. Ese día el Señor dice que debe detenerte de toda tu obra, pero no cada vez que al hombre le dé la gana levantar o decretar un día de fiesta en honor a un santo o una santa. Eso no está permitido por Dios, pero el hombre lo hace porque el hombre quiere complacerse a sí mismo. El hombre no quiere complacer a Dios, el hombre no quiere obedecer a Dios. El hombre no quiere hacer lo que Dios les manda a través de su palabra. El hombre quiere hacer lo que a él le agrada y por eso andamos mal. ¿Por qué? Estamos haciendo la voluntad de los hombres. Cuando andamos en un día de fiesta espurio, en un día que no tiene ninguna autorización de Dios y lo tomamos alegremente, lo tomamos livianamente, y Dios dice que debemos trabajar durante 6 días, entonces nos entramos en holgazanería, estamos entrando en cosas ociosas que Dios no le agrada. Entonces estamos haciendo lo incorrecto delante de Dios y por eso las ciudades van ¿a qué? A ser sacudidas por los juicios de Dios. Descienden juicios sobre las ciudades. Entonces, como descienden juicios sobre las ciudades, vamos a ver lo que nos dice el profeta Jeremías, Isaías en el capítulo 8, verso de 16 al 22. Vamos a ver lo que dice el profeta Isaías, capítulo 8, versos del 16 al 22, dice así la palabra de Dios. Aquí está Isaías 16, dice, sella la ley de Dios, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré al Señor que escondió su rostro de la casa de Jacob, y a él aguardaré. Aquí estoy con los hijos que el Señor me dio. Somos señales y prodigios en Israel, de parte del Señor Todopoderoso que mora en el monte Sión. A la ley y al testimonio, cuando os digan que consultéis a los medium y espiritistas que susurran y cuchichean, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué consultar a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto,
es porque no les ha amanecido. Andarán por la tierra fatigados, hambrientos, y cuando tengan hambre se enojarán. Levantarán el rostro en alto y maldecirán a su rey y a su Dios. Mirarán a la tierra y verán tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en densas tinieblas. ¿Qué hará Dios? Lo que hablamos anteriormente. Dejará el planeta en tinieblas, desolado, sin habitantes. Dios va a producir eso en el planeta porque han invalidado su ley. Por eso dice, sella mi ley entre mis discípulos. La palabra de Dios dice que los discípulos de Cristo, el remanente de Dios que será llevado al cielo, serán los únicos que estarán vivos con Él en el cielo, y que lo demás que esté en la tierra va a perecer, porque Dios hará sus juicios aquí en las ciudades, en todos los pueblos. Dios hará sus juicios. Y dice en Evento de los Últimos Días, en la página 113, dice, terribles conmociones vendrán sobre la tierra. Dice así la palabra de Dios en el libro Evento de los Últimos Días: palacios señoriales levantados a gran costo se convertirán ciertamente en montones de ruinas. Cuando la mano restrictiva de Dios se retire, el destructor comenzará su trabajo. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. Aquí está hablando del destructor. Dios también va a permitir que Satanás, el diablo, produzca grandes eventos naturales que están ocurriendo hoy en la tierra. Hoy estamos viendo que grandes catástrofes están llegando a diferentes ciudades y países, grandes inundaciones, terremotos, tornados, es decir, fuego. Dios está permitiendo que Satanás también desate sus juicios, es decir, sus catástrofes, porque el diablo también va a levantar eventos con los cuales entonces él pretenderá acusar a los hijos de Dios, que son los que lo causan. Es decir, cuando él produce un evento que también es para acusar a los hijos de Dios, o para que se le acuse de que por no guardar las leyes de los gobernantes, entonces vendrán los juicios de Dios, pero no son de Dios. Son juicios que también lo está haciendo el diablo. El diablo está causando grandes catástrofes e inundaciones. También está enviando grandes lluvias de granizo, grandes tornados, tormentas peligrosas, huracanes. También está produciendo grandes eventos y terremotos y maremotos. Satanás también está causando estragos en la tierra. Pero estos eventos él lo está levantando para que entonces las naciones pues se levanten contra el pueblo remanente de Dios y los acuse de que son los hijos de Dios en su ira, que Dios está enviando esos juicios como castigo, porque no estamos obedeciendo la ley dominical, porque no obedeceremos el domingo como día de culto, porque no le haremos caso al diablo, siguiéndole todos los planes que él quiere. Tenemos ya un proyecto con Dios. Tenemos los planes con Dios. Dios lo va a ejecutar de acuerdo a su voluntad. Entonces el diablo levantará y está levantando grandes terremotos, grandes huracanes, grandes tormentas. ¿Para qué? Para que a través de ellas pues se pueda acusar a los hijos de Dios de que son los que causan esos desastres naturales. Esas también son parte de las cosas que estamos viendo, de los juicios que estamos viendo, que Dios en parte lo está permitiendo vía Satanás, pero otros también Dios los está ejecutando, porque Dios también ejecuta sus juicios. ¿Para qué? Para amonestarnos, para llamarnos la atención,
para que entendamos que los tiempos están terminando, que ya este planeta está en la parte final, que estamos viviendo los últimos días de este planeta. Dios también envía juicios a las ciudades de acuerdo al comportamiento de ella, y lo vamos a leer en el capítulo 10 del libro de Isaías. Vamos a ver cuál es el comportamiento de los gobiernos, porque los gobiernos que fueron y son establecidos por Dios, de acuerdo a cómo anden, si andan violando la ley de Dios, si le están pasando por encima a Dios en alianza con la iglesia, porque hoy en día, por ejemplo, hay un ecumenismo, hoy hay una alianza de iglesia y Estado, hoy la iglesia está unida al Estado, hoy las iglesias están hoy en unión también una con otra. ¿Para qué? Para promulgar la ley dominical, para que el domingo sea el día de adoración, el día dedicado a Dios, cuando ya el Señor eligió el santo sábado. Dios elige desde el principio, capítulo 2, libro de Génesis. Allí Dios establece su día de culto. Allí el Señor establece su día de alianza con su pueblo. Y hoy el pueblo remanente de Dios está atento a que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Capítulo 5, verso 29, Hechos de los Apóstoles. Entonces vamos a leer en Isaías capítulo 10, del 1 al 4, dice: gobernantes injustos. Eso es lo que hay en el planeta hoy. Los gobernantes son injustos. ¿Por qué? Porque se han ido del lado del papado. Hoy los gobiernos están aliados con el papado, es decir, el papado, la Iglesia Católica Apostólica Romana, hoy gobierna a los presidentes en la parte civil. Hoy quien gobierna es la Iglesia. Los gobiernos civiles no son más que títeres de la Iglesia Católica para cumplirle todos los planes que ellos están fraguando y todas las propuestas que ellos están haciendo. Los gobiernos pues los están secundando. Hoy vemos esa gran alianza. Hoy, a través del ecumenismo, a través de la encíclica del Papa Laudato Si, a través del Pacto Global Educativo, estamos viendo cómo los gobiernos, oiga bien, los gobiernos, la sociedad civil, también en colaboración con Laudato Si para sembrar el planeta, para salvar la casa común, que no es más que un pretexto para al final ellos aprobar conjuntamente con los gobiernos y la sociedad civil, aprobar la ley dominical. Ese es el propósito de estos planes del papado. Es decir, que tenemos nosotros que denunciar también los planes de Satanás, porque no son planes de hombres, son planes que lo está desarrollando Satanás a través de los hombres, a través de los gobiernos. Satanás está desarrollando también su plan, el plan de llegar al poder, que es el plan que tiene la ONU, de el plan 2030, es decir, del 2020 al 2030, el papado conjuntamente con los gobiernos de la tierra pues van a instalar el nuevo orden mundial. Ya en el 2030, el nuevo orden mundial, que será presidido y gobernado por el papado, estará en ejecución a partir de esa fecha, porque esa es la Agenda 2030. Oiga bien, 10 años que ellos se han propuesto para ello establecerse con el nuevo orden mundial. Todo lo que usted está viendo ahora, todas estas grandes pandemias, estos eventos que estamos viendo, es que ya ellos están ejecutando el nuevo orden mundial. Lo que usted vivió hace 10 o 20 años atrás, no lo va a volver a vivir. Vamos a entrar en una etapa de tiranía. Vamos a entrar en una etapa de un gobierno completamente corrupto
y un gobierno dictatorial, es decir, viene una gran dictadura. Por eso la palabra de Dios dice que la gran tribulación vendrá con grandes eventos cual nunca se han visto en el planeta. Es decir, no hemos visto todavía nada. Lo que viene es peor. Lo que viene va a ser catastrófico, tanto para el planeta como para los hombres que habitamos en el planeta. Satanás va a destruir el planeta para que le achaquen esa destrucción a través de los eventos naturales, se lo achaquen, es decir, acusen al pueblo remanente de Dios, a lo que no vamos a obedecer el domingo como día de culto, a lo que vamos a estar en un así dice Jehová, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a lo que está aquí, no le he amanecido a ningunos. Es decir, esas iglesias que ya hoy están en tinieblas y que ya Satanás la tiene enredada en sus planes y que Dios va a permitir que anden ciegas, un ciego guiando a otro ciego, van para un hoyo. Entonces, esas iglesias sin profecías, iglesias que no dependen de un profeta que le advierta, como lo hace la hermana White, que nos advierte a través de sus escritos y nos dice cuáles son los planes del diablo a través de los escritos de Elena White. Es decir, nosotros tenemos una guía profética. La iglesia adventista tiene su guía profética y nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, por la Sagrada Biblia, y nos guiamos también por el don profético que Dios le dio a su iglesia remanente. Hoy tenemos vista, hoy tenemos oído, hoy podemos caminar, hoy podemos hablar, hoy tenemos la voz de trompeta, hoy hablamos como el Señor quiere que hablemos. ¿Por qué? Porque ya este mundo se está terminando. Dios nos los ha avisado a través de la profetisa. Dios nos avisa a través de su palabra. Entonces, vemos que aquí el Señor dice de los gobiernos lo siguiente, que hoy están en concordato con el Vaticano. Dice, gobernantes injustos, hay de los que dictan leyes injustas e imponen tiranía para privar de justicia a los pobres y quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Qué haréis el día del castigo? ¿En quién os ampararéis para que yo os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿Dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Con todo no ha cesado su enojo, antes su mano sigue aún extendida. Dios aún tiene su mano extendida contra aquellos que se han levantado contra él, contra los gobiernos que hoy tienen alianza con el papado, contra las iglesias que hoy tienen ecumenismo en contra de Dios para imponer el domingo como día de reposo. Dios tiene su mano extendida. Dios no ha bajado el brazo. Hoy el Señor sigue haciendo sus juicios en las ciudades y las seguirá todavía amonestando a través de sus siervos y siervas. Es decir, el Señor no se va a detener de dar la última advertencia a este mundo. Dios utilizará a su remanente para dar su último clamor, para hacer su última advertencia. Entonces vemos aquí que estos gobiernos, y que hoy ya oímos una declaración del Papa, donde todo pasará al bien común. Es decir, la propiedad privada no va a existir según lo que plantea el Papa a través del nuevo orden mundial, a través de lo que están haciendo los gobiernos en concubinato con las iglesias. Entonces desaparecerá la propiedad privada porque el Papa dice que todo será de bien común.
Cuando todo pase a ser de bien común, no hay propiedad privada. Es decir, entraríamos en una dictadura, en un estado socialista, donde el Estado es dueño de todo. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Que los vientos vienen a favor? ¿Que los vientos vienen en nuestro favor? No, los vientos vienen peligrosos, como se lo estamos anunciando, de que vienen tiempos peligrosos, y todo lo que viene no es bueno, todo lo que nos va a llegar no es bueno, no va a venir una vida buena para el ciudadano, porque seremos sometidos a través, como dice aquí, que imponen tiranía. Es decir, Isaías está hablando de los gobiernos que imponen tiranía, y eso es lo que vamos a ver en el planeta cuando se ejecute la Agenda 2030. Es decir, cuando ya ejecuten la Agenda 2030, entonces vamos a entrar ya en una tiranía. Oiga bien lo que le estoy diciendo. No se lo digo yo, esto se lo dice el Señor a través del profeta Isaías. Por eso hoy tú tienes que abrir los ojos. ¿De qué lado tú estás? ¿A qué iglesia tú perteneces? ¿Qué se está predicando en tu iglesia? ¿Qué te están enseñando en tu iglesia? ¿Te están hablando la verdad? ¿Te están predicando en un así dice Jehová? ¿O te están durmiendo para que tú allí solamente sea un objeto para que ellos se beneficien de ti? Tú tienes ya que ponerte del lado del Señor, en las filas del que viene a buscarte, porque ya la venida de Cristo está a la puerta. Ahora vamos a leer en Eventos de los Últimos Días lo que dice la palabra de Dios. Dice: Dios, como consecuencia de la transgresión, no hay señal de arrepentimiento. Los bares de bebidas y bailes todavía están abiertos y se mantienen muchas tentaciones ante la gente. Otras ciudades impías, a medida que nos acercamos al fin de la historia de esta tierra, se repetirán en otras partes las escenas de la calamidad de San Francisco. Estas cosas me hacen sentir que estamos en tiempos muy solemnes, porque es el día del juicio inminente. Los juicios ya han descendido, son una advertencia, pero no es el fin del castigo que vendrá sobre las ciudades impías. Estas escenas pronto serán presenciadas tal como se la describe claramente. Presento estas maravillosas declaraciones de las Escrituras para consideración de todos. Las profecías registradas en el Antiguo Testamento son la palabra del Señor para los últimos días, y se cumplirán tan seguramente como hemos visto la de la asolación de San Francisco, el gran terremoto y el incendio en San Francisco. Ese gran terremoto que sucedió en San Francisco fue una de las principales advertencias que Dios envió. Un terremoto que sacudió prácticamente todo el planeta. Esa fue una gran advertencia y ya sucedió y el mundo la vivió. Hoy el Señor tiene grandes catástrofes que nos están esperando. Grandes eventos en las ciudades que hoy están habitadas y que están allí como semilleros de vicios. Entonces el Señor las va a sacudir. Se me pide que declare el mensaje de las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas de extremo. Serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Todas las advertencias de Cristo respecto a los eventos que ocurrirán cerca del fin de la historia de esta tierra se están cumpliendo ahora en nuestras grandes ciudades. Dios está permitiendo que estas cosas sean manifiestas para que corra y pueda leer. La ciudad de San Francisco es una muestra de lo que todo el mundo está llegando a hacer: el soborno, la malversación de fondos, las transgresiones,
las transacciones fraudulentas entre hombres que tienen autoridad para liberar a los culpables y condenar a los inocentes. Toda esta iniquidad está llenando otras grandes ciudades de la ciudad y de la tierra y haciendo que el mundo sea como fue en los días anteriores al diluvio. Aquí hay un panorama, pero vamos a ver lo que nos dice el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 21. Aquí está lo que el Señor habló antes de ir a la cruz del Calvario. Aquí está el conversatorio de Cristo con los discípulos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 21. Dice señales del regreso de Cristo. Vemos ya que el Señor está permitiendo las grandes inundaciones en las ciudades y la estamos viendo por el internet. Estamos viendo grandes catástrofes, grandes terremotos, lluvias de granizo. Estamos viendo eventos que hoy nos están hablando de lo que ya el Señor anunció y de lo que la profetisa Elena White nos ha hablado. Entonces vamos a leer ahora en Lucas capítulo 21 las señales del regreso de Cristo. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas empiecen a suceder? Jesús les respondió: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy, y el tiempo está cerca, pero no vayáis en pos de ellos. Hoy dentro de la iglesia adventista hay muchos eruditos que están diciendo que la ley dominical no se va a aprobar. Es decir, está hablando mentiras y la está hablando en el nombre del Señor. Pero él debe recordar que muchos profetas que hablaron en el nombre del Señor sin autorización. Vemos hoy grandes eruditos que están hoy anunciando que parte de los eventos que se están cumpliendo hoy delante de nosotros no van a ocurrir, pero ya lo hemos visto. Es decir, que aunque hable mentira y hable en el nombre del Señor, son personas que vienen a hablar en el nombre de Cristo, y él dice que tenemos que tener mucho cuidado para no ser engañados. Es decir, él nos hace una advertencia que debemos creer en lo que está aquí en la palabra de Dios, no en lo que dice alguien por ahí. Entonces dice la palabra de Dios. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy, y el tiempo está cerca, pero no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis hablar de guerras y rumores de guerras o revoluciones, no os alarméis. Es necesario que estas cosas sucedan primero, pero el fin no vendrá enseguida. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambres, pestes en diferentes lugares. Habrá espantos y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, os echarán mano, os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión de dar testimonio. Proponed en vuestro corazón no pensar cómo defenderos, porque yo os daré palabra y sabiduría que no podrán resistir ni contradecir los que os se opongan. Seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Perseverando firmes, salvaréis vuestra vida. El Señor nos está diciendo: no temas en predicar la verdad. No tengas miedo de predicar el mensaje que yo quiero que se presente. Hoy tú y yo tenemos un reto. El Señor te promete
que todo aquel que pierda su vida por él la va a hallar. Es decir, el Señor te la va a devolver si tú lo haces de acuerdo a como Él te manda. Si tú tienes la responsabilidad de predicar este mensaje, de presentar la verdad, no importa el cuello, ni la corbata, ni el saco, sino que tú presentes la verdad que el Señor quiere, entonces tú tendrás garantizada la vida eterna. Hoy, mi hermano, el Señor nos ha hablado a través de lo que nos dice la palabra en el Viejo y en el Nuevo Testamento, a través de los escritos de la hermana Elena G. de White, que fue inspirada por el Señor para llevar esta advertencia al mundo. Hoy tú y yo tenemos la herramienta suficiente para presentar la verdad. Hoy el Señor nos ha instruido a través de su Santo Espíritu. Hoy tú y yo tenemos que salir a batallar, tenemos que denunciar las obras malignas del diablo que hoy la está ejecutando delante de nosotros. Todo lo que tú estás viendo hoy son síntomas de dolores. Cristo está a la puerta, el Señor viene. Tú tienes que prepararte, pero debes dar el mensaje final que Dios requiere de ti. Dios requiere que tú des este mensaje. No importa el dirigente, no importa el papa, no importa quién sea. Tú tienes que anunciar la advertencia y debe de darla porque Dios la está pidiendo para poder salvar a muchos. Si tú no lo haces, Dios pedirá la sangre de esa persona por tú no tener responsabilidad con el mensaje que Dios te ha pedido que dé. Dios te ha pedido que predique a tiempo y afuera de tiempo. Tú tienes hoy que hacerlo porque Dios te ha llamado a este ministerio para predicar su mensaje. Será hasta el próximo domingo donde estaremos aquí con otro mensaje del cielo. Que Dios te bendiga. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto